Centro Cristiano Amigos. El tema que vamos a ver esta tarde, continuando con la serie de sanidad interior y liberación, y yo quiero preguntar cuántos han sido bendecidos con esta serie. ¿A alguien Dios le ha estado hablando, le ha estado ministrando? He escuchado testimonios de personas que me han dicho: pastor, en verdad que he podido perdonar, he podido soltar, me he dado cuenta de un montón de cosas que yo traía, un montón de hoyos en mi alma, ¿verdad? De ataduras y tantas cosas que la palabra de Dios nos va revelando. Y hoy vamos a entrar a la tercera puerta, que es una puerta muy, muy interesante, porque en esta hay mucha controversia. Y ¿sabes? La controversia inició hace algunos años con la introducción al mercado cristiano de algunos eruditos, por así decirlos, de la liberación, de la sanidad interior, de muchas cosas que se empezaron a meter a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo, como enseñanzas, como doctrinas muy reveladoras de ese tiempo, pero que realmente, y lo tengo que decir con todas sus luces y como va, y perdón si alguien se ofende, y aquella persona que dice: es que yo creo eso, es que yo me he chutado los libros de todas esas personas que estás mencionando, pero mucho de esta enseñanza está fuera, totalmente fuera de los conceptos bíblicos teológicos, y me refiero a las maldiciones generacionales. Hay un tremendo abismo en esta enseñanza. Y pues personas como Rebecca Brown, como Peter Wagner, como muchos otros que incursionaron en el tema de la liberación, pues empezaron a meter estas enseñanzas en la iglesia. Y a veces la iglesia, sin discernir muy bien las cosas que se estaban metiendo en la iglesia, pues comenzamos a consumir estas enseñanzas, como también la teología de la prosperidad, por ejemplo, y muchas otras cosas que se han metido en la iglesia que tenemos que analizar a la luz de la Escritura. Entonces, por eso muchos enseñan en esta puerta, la puerta de las maldiciones generacionales. Pero hoy quiero tomar esta serie o esta noche para mi intención no es echar en tierra este concepto, sino más bien traer luz concerniente al tema de las iniquidades, ataduras y maldiciones generacionales. ¿Queda claro? Entonces, no voy a echar en tierra nada, sino más bien vamos a poner luz, vamos a mirar con una lupa lo que la Biblia dice concerniente al asunto de las maldiciones o herencias generacionales. ¿Vamos bien? Ok. ¿Cuántos aquí han escuchado ese término, maldiciones generacionales? Levanten su mano. Todos los que han escuchado ese término, levanten su mano. Ok. Voy a iniciar con un fundamento. Y este fundamento se encuentra en Gálatas capítulo 3 versos 13 al 14. Curiosamente, todo el tema de las maldiciones generacionales o el tema en el que se basan estos estudiosos o estos que enseñan esta doctrina está mayoritariamente basado en el Antiguo Testamento, y haciendo a un lado literalmente el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Y eso ya de entrada es un riesgo. De entrada hay que ponerlo muy en tela de duda todo aquello que tiene una tendencia hacia la ley, hacia el antiguo pacto, y no hay un equilibrio o un balance con lo que dice el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3 versos 13 al 14. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Wow. Quiero que tú subrayes eso en tu Biblia. Si me ayudan los de multimedia a poner este pasaje ahí en las pantallas, por favor, si se puede. Dice: Cristo nos ha rescatado ¿de qué? De la maldición dictada en la ley. Si tú le has abierto tu corazón a Cristo, amada familia, entonces ya no hay ninguna maldición que te ate al pecado. Si tú le has entregado tu corazón genuinamente a Cristo, ponme atención acá, si realmente, genuinamente has nacido de nuevo, entonces el pecado que venía por la ley, que te hacía maldito, separado de Dios, ha quedado anulado. Dice: cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías.
Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo. ¿Dios qué dice? Vamos, ¿qué dice ahí? Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios por su palabra. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, amados, cuando hablemos de maldiciones generacionales, porque toda maldición, ¿cuánta maldición? Vamos, ¿cuánta maldición? Ha quedado crucificada en la cruz del Calvario. ¿Me sigue? Y todos aquellos que hemos nacido de nuevo hemos sido ya bendecidos por Dios a través del sacrificio de Cristo. Y te tengo noticias: nadie puede maldecir lo que Cristo ya ha bendecido. ¿Alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios por esto? Vamos a entrar a detalle en este tema y vamos a ver entonces la puerta a las herencias o iniquidades. La puerta de la herencia o iniquidades. Si bien toda maldición ha sido cancelada en la cruz de Calvario, el acta de los decretos que nos era contraria, que estaba en nuestra contra, fue anulada. Cristo la quitó de en medio, la clavó en la cruz de Calvario. Pero es importante entender qué son las iniquidades y qué son las herencias de iniquidad. ¿Qué es la herencia? Bueno, creo que tomé bastantes domingos hablando de la herencia de las hijas de Zelofejad, ¿recuerda? ¿Y cuántos ya entendieron que hay una promesa hermosa en paternidad? Y cuando somos hijos de Dios, entonces tenemos acceso a la herencia del Padre. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces tú y yo somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos coherederos de la gracia y de la vida eterna, juntamente con Cristo y con todos los que hemos profesado la fe en Jesús. Pero ¿qué es la herencia? Es importante aclarar que al hablar de herencias, quiero aclararlo, no estoy haciendo alusión a maldiciones generacionales. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces yo quisiera que esta iglesia entendiera de una vez por todas que la Biblia habla de iniquidades, habla de pecados, y cuando menciona algún tipo de maldición generacional tenemos que analizarlo letra por letra con mucho cuidado. El diccionario define la palabra herencia como la transmisión de determinadas características en un sentido amplio, de ascendientes a descendientes. En la herencia intervienen tres aspectos. Vamos a ver cuáles son los tres aspectos que intervienen en una herencia entre ascendientes a descendientes. Número uno, el aspecto biológico. En la herencia de aspecto biológico, por ejemplo, tú heredas de tu madre tu estatura, de tu padre tal vez el color, y de ambos los ojos, el tipo de orejas. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? Dicho sea de paso, las mujeres son extraordinarias para encontrarle forma al bebé, ¿cierto? Apenas nace del vientre, la mujer lo ve y ¡ay! Se parece a su abuelo, ve nomás, tiene toda la cara del abuelo. Y yo lo veo y digo, pues, o sea, tiene ojos, tiene nariz, tiene orejas, pues bueno, todos los niños son iguales, ¿no? Algunos pelones, otros greñudillos, pero yo no le encuentro forma de nada. Todos arrugados, feos, hasta parece que algunos nacen enojados, ¿verdad? Y las mujeres, ay, los ojos de no sé qué, ay, las manos de no sé qué. Yo digo, caray, ¿de dónde encuentran tanta? O sea, no. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Cierto o no, mamás, mujeres? En cuanto tienen a su bebé en sus brazos, ay, 9 meses que lo cargué en mi vientre para que se parezca al ingrato de su padre. Y ahí está la mamá, ¿no? La señora hallándole atributos. Bueno, pues esos son los aspectos biológicos. Dentro de la herencia biológica también tú heredas algunos patrones o algunas, inclusive algunas enfermedades. ¿Sabías eso? Eres propenso a ciertas enfermedades por medio de la herencia biológica. Por ejemplo, cuando vas al médico, ¿cierto o no? Cuando vas al médico te preguntan, a ver, díganme, algún enfermo de cáncer en su familia, algún hipertenso, algún diabético, y tú tienes que dar tienes que decir si en tu familia hubo algo de esto, porque entonces los médicos dicen, entonces si tú tienes una línea genética de esta manera, eres propenso a adquirir el mismo mal, ¿cierto? Sí saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Ok, entonces esa es una herencia biológica. Ahora,
Otro tipo u otro aspecto en la herencia es también el aspecto psicológico. La herencia psicológica. ¿Qué es esto? Es decir, la condición o la manera en la que tú piensas. Mucho de lo que tú crees o lo que tú piensas fue transmitido por tus padres, ¿cierto? Mucho, la manera en cómo concibes el mundo, la cosmovisión que tú tienes de las cosas, fue básicamente por la manera en que tus padres te enseñaron. Y si tus padres tuvieron ciertos traumas con algunas cosas, por ejemplo, si tu mamá tuvo trauma con el agua, entonces tu mamá va a impedir a toda costa que tú te metas al agua, porque va a pensar que te vas a... Entonces transmite ese miedo o esa fobia al agua, ¿cierto? Entonces, señora, señor, si usted le tiene miedo al agua y tiene miedo que su hijo un día se ahogue, pues mejor enséñele a nadar. Hello. ¿Cierto o no? Y no transmitamos nuestras fobias y miedos y nuestras inseguridades, porque muchas de las inseguridades, fobias, miedos que tienes no son tuyos, sino que los heredaste de tus padres. ¿Vamos bien? ¿Cierto o no? Aquí contaron un chiste. Bueno, es chiste local ahí en la familia. Está bien. Y número 3, el aspecto espiritual. El aspecto espiritual es muy importante, porque muchas familias y muchas personas profesan la religión que profesan simple y sencillamente porque sus padres también la profesan. ¿Cierto o no? Eso es muy común aquí en México, en Latinoamérica. La mayoría de la sociedad, de la población en Latinoamérica profesan la religión tradicional. ¿Por qué? Porque sus padres se la heredaron, ¿cierto? Pero te tengo noticias, ponme atención acá. Si tu cultura no coincide con la cultura del reino de los cielos, es preferible hacer a un lado tu cultura y abrazar la cultura del reino de Dios. No te noto muy convencido. Creo que no estás convencido de esto. ¿Alguien lo cree? Porque mucha gente dice, no, ¿cómo voy a cambiar de religión y voy a traicionar la cultura de mis padres? Bueno, déjame decirte algo, con todo respeto te lo digo, hello. Si tu cultura transgrede, ofende la cultura de Dios o la mente de Dios, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y cierto o no, aspectos espirituales de carácter espiritual se transmiten de generación a generación. ¿Me estoy explicando? Ok. Dicho esto, entonces vamos avanzando con el tema. Los que enseñan acerca de la maldición generacional dicen que los delitos de una persona fueron genéticamente transferidos a todos sus descendientes. La gente no solo hereda la naturaleza pecaminosa de sus antecesores, es decir, la tendencia que todos tenemos de rebelarnos contra Dios. Esto, déjame decirte, no tienes que heredarlo de tus padres. Todos nacemos con el gen del pecado. Todos. Aunque tu papá y tu mamá haya sido una mezcla de San Francisco de Asís y Teresa de Calcuta, aún así tú sigues heredando el gen del pecado, simple y sencillamente porque eres un ser humano. ¿Me sigues o no? Entonces, los que enseñan sobre la maldición generacional dicen que tú y yo heredamos genéticamente esas maldiciones y esos pecados. La gente hereda la naturaleza pecaminosa de sus padres, la tendencia que todos tenemos de rebelarnos contra Dios. Y no solamente eso, sino que también adquieren la maldad acumulada de sus padres. Es decir, mientras más pecadores fueron sus padres, tú acumulas más pecado sobre ti. Eso es lo que enseña la gente sobre las maldiciones generacionales. Como resultado, Dios te culpa no solo por tus propios pecados, sino también por los pecados de tus antepasados. Además, Satanás tiene derecho a seguir manteniendo un reclamo legal contra los creyentes que no han tratado de forma eficaz con sus maldiciones generacionales, resultando en fracaso, violencia, impotencia, en pobreza, vergüenza, enfermedad, aflicción, temor y aún hasta muerte física. ¿No te suena un poco arbitrario? A ver, honestamente,
siendo honestos, ¿no suena un poco rudo que tú tengas que pagar por los pecados de tus padres? Que Dios te condene a ti, te culpe a ti por lo que tu papá y tu mamá hicieron. Hello. Y ahorita vamos a ir más con Biblia y vamos a analizarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Los que proponen la maldición generacional luego dirigen su enseñanza a su próximo paso lógico. Y ellos dicen que la sangre de Cristo fue derramada por los pecados de cada persona, pero que deben dar un paso adicional para quitar la transgresión que hayan heredado de sus antepasados. O sea, en pocas palabras, no es suficiente con que tú renuncies a tus propios pecados, sino que además tienes que renunciar a los pecados de tus antepasados. ¿Cuál es el problema acá, amados? ¿Por qué hay tanta controversia en este tema? ¿Por qué hay tanta confusión? Bueno, la confusión radica en un concepto erróneo de la iniquidad. Un concepto erróneo de la iniquidad. Casi todos los maestros de la maldición generacional basan su enseñanza en una combinación de estos pasajes que vamos a leer a continuación. Y me gustaría, no sé si multimedia está listo, ayúdeme para que la iglesia lea Éxodo capítulo 20, versos 5 al 6. Vamos a ver ahí. Tengo que leerlos porque necesitamos entender qué estamos hablando. Anótenlo por favor los que están haciendo su resumen. Quiero felicitar a toda la gente que está entregando sus resúmenes. En verdad, qué bendición. Y estoy escuchando testimonios de personas que mientras hacen el resumen son liberados, son sanados, son restaurados. En verdad, gracias por su obediencia, porque en la obediencia hay bendición. Le damos un fuerte aplauso a toda esa gente hermosa que está haciendo un buen trabajo. Éxodo 20 del 5 al 6. Mira lo que dice Éxodo 20 del 5 al 6. No me traje mis lentes, no sé si me pueden ayudar con los lentes para leer, los dejé en mi oficina. Dice Éxodo 20 del 5 al 6: no se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel, yo soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Fíjate bien lo que dice. Ojo acá. Otra vez. Yo soy el Dios de Israel. Estoy leyendo la traducción en el lenguaje actual. ¿Qué traducción tienen ahí ustedes? La que sea, obviamente. Nueva traducción viviente, ¿les parece? En pantallas, multimedia. Nueva traducción viviente. Mira lo que dice el verso 5 y 6. No te inclines ante ellos ni le rindas culto. Bueno, vamos a leer desde el primero, desde el verso 1. Luego Dios le dijo al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Mira lo que está diciendo. Dios está instruyendo al pueblo de Israel sobre la idolatría. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, ni en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. ¿Te fijas lo que está diciendo Dios? Extiendo los pecados. Pregunta, ¿dice maldición? ¿Qué dice aquí? Porque es muy diferente una maldición a un pecado. Quiero que aprendamos a discernir y a leer bien la palabra de Dios. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Hasta ahí uno podría decir: wow, el papá le abre la puerta a la idolatría, el pecado de idolatría entra en la casa y esto afecta espiritualmente a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, ¿cierto? ¿Hasta qué generación dice ahí? Tercera y cuarta generación. Pero mira lo que sigue diciendo: pero derramo amor inagotable. ¿Cuántas generaciones? Por 1000 generaciones. ¿Sobre quiénes? Sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¿Qué significa esto, amado? Significa que si tú vienes de una familia de idólatras, de una familia pecaminosa, de una familia perversa, obviamente esa familia le abre la puerta. Es un legado, es una herencia espiritual.
Pero en el momento en que tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, renuncias a ese pecado en el nombre de Jesús, entonces a partir de ti entra la bendición hasta 1000 generaciones. Yo no sé cómo hay gente que piensa que la maldición es más poderosa que la bendición. No, señores, la Biblia dice que la maldición alcanza hasta la tercera y cuarta generación, pero la bendición, alcanza hasta 1000 generaciones. Por eso yo te felicito, porque tú has abierto tu corazón a Cristo y a partir de ti tus hijos serán bendecidos. Vamos, dáselo fuerte al Rey. Vámonos rápidamente al capítulo 36, mismo libro Éxodo, versos 6 y 7. Vamos a leer mucha Biblia y es necesario leer mucha Biblia para que tengamos el cuadro completo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se me aburrió? Capítulo 36, versos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Híjole, tengo que hacer cambio de luces. Señor, ya eso de llegar a los 50. Padre Santo. ¿Qué dije? 34. No, perdón. 34. Perdóneme. Es que le digo que no veo bien. 34, versos 6 y 7. Mira lo que dice la palabra de Dios, versos 6 y 7. Nueva traducción viviente. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Mira lo que dice: yo derramo mi amor inagotable ¿a cuántas generaciones? Y perdono la, ¿qué dice ahí? No dice maldición, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Perdono qué? Perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que le extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Se da cuenta? ¿Qué está diciendo el pasaje? ¿Qué es más grande? ¿El enojo de Dios a una generación rebelde o el amor y la misericordia de Dios a una generación que le busca y le ama? Vamos, yo no escucho. ¿Qué es más grande? ¿Por qué pensamos entonces que una maldición puede ser más eficaz que una bendición de parte de Dios? Ahora, Deuteronomio 5, 9 y 10. Deuteronomio capítulo 5, versos 9 y 10. Anótelo por favor, léalo en casa, estúdielo. Nuevamente hablando sobre la idolatría: no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados, ¿qué dice ahí? De los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero a los que enseñan las maldiciones generacionales se les olvida este pero. Pero, ¿qué dice ahí? Derramo ¿qué? Amor inagotable. ¿Cuántas generaciones? Por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Yo hago una pregunta acá: ¿cuántos aman al Señor y obedecen sus mandamientos? Ok, entonces la bendición que tú tienes se extiende a todas tus generaciones. Alguien que exalte y glorifique el nombre de papá, por favor, exáltale. Ahora, casi todos los maestros de la maldición generacional basan sus enseñanzas en alguna combinación de estos pasajes que acabo de leer. Y a primera vista, leyendo tal vez con descuido, sin poner atención, pudiéramos decir entonces que el pecado de un padre es tan poderoso que puede afectar la vida de un hijo y de su hijo y de su hijo, haga lo que haga. Pero claramente estamos leyendo que en el momento en que, no importa si es la primera, segunda, tercera o cuarta generación, se arrepiente de ese pecado, en ese momento se rompe toda maldición y entra la bendición de Dios. ¿Sí me estoy explicando? En ese momento no tienes que hacer otra cosa más que creer en Jesús, amarlo con todo tu corazón, servirle y honrarle. Entonces,
La palabra clave de la falsa enseñanza de la maldición generacional es la palabra iniquidad. Según ellos, este término es una referencia a pecados graves que atan a personas aún después de convertirse. Estas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas de los antepasados. Ahora, ponme atención acá. La palabra hebrea para iniquidad es la palabra awon. Y no significa, escucha, no significa maldición. No. Awon, que es la palabra para iniquidad, significa, ponme mucha atención porque acá con esto se te va a quitar el suspenso. Con esto vas a tener más claro de qué está hablando la Biblia. La palabra awon, que significa iniquidad, significa simple y sencillamente malos hábitos. Malos hábitos. Malos hábitos. Malas conductas. La raíz hebrea para esta palabra es la raíz abá, que significa torcer, trastornar. Lo que tenemos que tener en claro es que el término en hebreo que se utilizó en Éxodo 20 para referirse a maldad es la misma que se utilizó en el capítulo 34:7 para referirse a iniquidad. O sea, los traductores de la Biblia en Éxodo 20 tradujeron maldad, ni siquiera maldición, maldad. Pero es la misma palabra para iniquidad. O sea, los malos hábitos, las malas conductas. ¿Qué es entonces lo que una persona hereda de sus antepasados? Sus malos hábitos y sus malas conductas. ¿Queda más claro el concepto? A ver, ¿cuánto dicen? ¿Cuántos reconocen que sus malos hábitos son herencia de sus padres? Yo le estaba preguntando a mi mamá, bendigo a Dios por la vida de mi madre, todavía la tengo viva, está aquí conmigo, vino a celebrarme mi cumpleaños. Damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de mi mami. ¿Cuántos conocen a mi mami? Levanten su mano. ¿Cuántos no conocen a mi mami? Levanten su mano. A mí, ay, mucha gente no te conoce, mamá. ¿Cómo crees? Ponte en pie, mamá. Pero ponte en pie, mami. Ah, ya está puesto. Perdón. Perdón. Ella es mi mami. Es poblana, pero yo creo que también de Tampico. ¿No, mamá? No es cierto, mami. Te amo. Eres una bendición. Yo le pregunté a mi madre si le ofendía cada vez que yo daba mi testimonio. Yo le pregunté y le dije, mamá, ¿te ofende que yo hable mi testimonio, que yo diga cosas de mi vida pasada? Y ella me dijo, hijo, eso es lo que Dios ha hecho en tu vida, es para glorificar su nombre. Así que yo no tengo broncas, no tengo problemas. Así que tengo el permiso de mi mami para dar mi testimonio. Mamá, te amo, gracias por estar aquí. Te amo. Ok, ¿vamos bien hasta acá? ¿Ya se aburrió? ¿Está aprendiendo algo? Esta iniquidad o dicha iniquidad mencionada en estos textos se refiere a problemas de conducta que se aprenden y no es algo meramente genético que se hereda. Evidentemente la conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos. El ejemplo bueno o malo de los padres afecta a los hijos, pero está muy lejos de decir que son pecados que son no solamente la vista falla, Ligi. Lo que sí se transfiere, escucha, desde el punto de vista genético, son las enfermedades, lo cual ha sido demostrado por la ciencia. Entonces, hay enfermedades genéticas que sí se transfieren de generación a generación. Pero el pecado es personal. Ahora, es obvio y es evidente que si en la familia ha habido un cúmulo de mala conducta, de malas decisiones, obviamente esa persona va a condicionarse, va a estar condicionada, será mucho más fácil que sea tentado por esa iniquidad
que si sus padres no hubiera tenido ese problema. Por ejemplo, hacía alusión a mi mami que está aquí. Yo le preguntaba a mamá, ¿mi padre tuvo problemas con el alcohol? Y ella me dijo, no. Sí se llegó a tomar una o dos y con mis hermanos, pues mis hermanos eran bien borrachos, me dice, pero tu papá no. Tu papá, ya, me acuerdo que una vez sí mis hermanos ahí, órale, toma, que no sé qué, ¿a poco te pega la mujer? Y mi papá por envalentonarse, pues dijo, órale. Dice, pues nomás se tomó dos y andaba como cucaracha fumigada. O sea, no sabía tomar. Y sabes, en toda mi vida, en el tiempo en que yo estuve con ellos viviendo, que fueron nada más 10 años, jamás vi a mi padre borracho, ni fumador. Nunca lo vi entrar a la casa borracho, Lulu. Jamás. Hasta el día de hoy puedo dar testimonio que mi padre no es un alcohólico. Y sabes, yo de manera personal no tengo ningún problema con el alcohol. No. Para mí no es un problema. De pronto tomarme una copa de vino con mi esposa no es un problema. Cerveza no, porque no me gusta. Ya un vinito ahí con mi esposa de pronto. Y sabes, no es un problema para mí porque yo no tengo la tendencia, no abro ninguna puerta porque no hay esa iniquidad de mis antepasados. ¿Sí me explico? Pero por ejemplo, tal vez tú dices, no, es que mi papá era bien borrachito, mi abuelo era borrachito, mi tatarabuelo. Le pregunté a mi mamá, oye, ¿y mi abuelo fue borracho? O sea, el papá de mi papá me dijo, no está igual que tu papá, no tomaba. Entonces yo no tenía esa predisposición, ¿me estoy explicando? Pero, ¿qué tal otras? Le dije, mamá, y esta, y me dijo, uy, mi hijo, es así. Yo dije, Señor. Pero ojo con esto. Hey, ponme atención acá. Dios no me va a castigar a mí por los pecados de mis padres. No sé si me estoy explicando. Que una raíz de iniquidad está arraigada y que puede venir y puede el enemigo querer reclamar cierto derecho legal, sí, pero eso no está condicionado a que yo pague los pecados de ellos. ¿Sí estoy siendo claro con esto? Ok, ¿vamos bien entonces? Entonces, la palabra iniquidad y maldición mencionados en los textos bíblicos se refieren a la influencia parental sobre sus hijos y no a la maldición generacional. Vamos a ver un argumento casi convincente. Con esto muchos quedaron convencidos, pero el problema muchas veces es que no leemos el contexto. Y acuérdese, todo texto sacado de contexto es un pretexto. ¿Sí se lo va a aprender? Diga conmigo, todo texto sacado de contexto es un pretexto. Y este puede ser un muy buen caso. Por ejemplo, acompáñame al libro de Números, capítulo 14, verso 33. Háblanos, Padre. Números 14, verso 33. Dios hablándole al pueblo de Israel dice: sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años, y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ellos ¿qué dice ahí? Hasta que el último de quién? De ustedes caiga muerto en el desierto. Wow. Uno lee a primera vista y dice, ok, por la incredulidad de los padres, los hijos sufrieron las consecuencias, ¿cierto? Y eso lo vemos en la historia de Israel. Pero ¿qué te parece si leemos unos versos antes? Vamos a leer desde el versículo, ¿qué te parece? Verso 28. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos
en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Verso 31. Ustedes dijeron que sus niños serán llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. ¿Estamos leyendo? Y mira lo que dice el 32. Pero en cuanto a ustedes, otra vez, no en cuanto a los hijos, sino en cuanto a quién, a los que se rebelaron, ¿cierto? A los que dijeron, no vamos a entrar. En cuanto a ustedes, cabezones, caerán muertos en este desierto. Ahora, ¿se dan cuenta cómo Dios prometió que a los hijos de esos cabezones los iba a introducir en la tierra prometida? Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, sí hubo consecuencias. Ojo con esto, ponme atención acá, eso es importante. El pecado de los padres puede traer consecuencia a la vida de los hijos, pero eso no significa que los hijos queden marcados de por vida por esos pecados. ¿Por qué? Porque Dios solamente castiga a la persona que cometió el pecado. No le imputa pecado a la siguiente generación de una manera arbitraria. No sé si me estoy explicando. No sé si está quedando claro con esto en la Biblia. Vamos, ¿está quedando claro o no? Ahorita se te van a disipar cualquier otra duda que tengas por ahí, porque yo sé que hay unos que me están viendo así como de que pastor, como que no comparto mucho tu idea. Está bien, pasa nada, tranquilo. No compartes la idea, gloria a Dios, no pasa nada. Seguimos siendo hermanos, ¿verdad que sí? ¿Me sigues amando? Mientras no te predique que Cristo no es el Señor, ahí sí, entonces ponte a temblar. Pero esa es una doctrina periférica. O sea, no es una doctrina fundamental. Eso no afecta a tu salvación, pero sí afecta y puede afectar tu estilo de vida aquí en la tierra. Porque mientras creas que estás atado a una serie de maldiciones generacionales y no creas que Cristo ya te hizo libre por la cruz del Calvario, entonces sí estás en problemas. Que tienes que luchar con tu propio pecado, por supuesto. ¿Sabes por qué? Déjame decirte, porque es mucho más fácil echarle la culpa al diablo o echarle la culpa a tus padres por tu propio pecado que hacerte responsable del mismo. 1, 2, 3. ¿Cierto o no? Es mucho más fácil. Mucho más fácil. Y muchas veces lo que se pretende con esto es quitarle la culpa al pecador y decir, no te preocupes, hijo, no es tu culpa, es que así era tu papá y así fue tu abuelo y tu bisabuelo, entonces no te preocupes, es normal. No es normal. Así fueron ellos, pero tú puedes ser diferente. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, wow. ¿Alguien puede glorificar el nombre de papá? ¿Alguien puede exaltarle? Si bien los hijos no recibieron el castigo por los pecados de sus padres, sin embargo, sí pudieran sufrir las consecuencias. Aunque eso no significa que están maldecidos. Por ejemplo, un padre alcohólico, yo pregunto, ¿el alcoholismo de un padre afecta a los hijos, sí o no? Vamos, ¿sí o no? ¿Un padre alcohólico puede dañar a una familia, sí o no? Pero eso no significa que Dios está maldiciendo a los hijos. Hay consecuencias por nuestros pecados y nuestras generaciones y nuestros hijos las van a sufrir. Un padre adúltero ¿trae consecuencias en la vida de sus hijos? Un padre bebedor que le debe hasta Coppel, le debe hasta, ¿traerá consecuencias a la familia? Por supuesto, pero no significa que Dios castigue a los hijos por los pecados de los padres. Yo creo que ya soy redundante, ¿verdad? ¿Ya quedó claro el tema? ¿Sí? Ahora, a través del aprendizaje, a través de la enseñanza, recibimos de nuestros padres conductas, formas de pensar y formas de reaccionar.
A través del aprendizaje, aunque va más allá del aprendizaje psicológico, pero también el aprendizaje espiritual. Por eso es importante, amados. Hey, ¿cuántos tienen aquí hijos pequeños? Levante su mano. ¿Sabes? Cada vez que tú traes a tu hijo a la iglesia y cada vez que tú haces a un lado cualquier otra actividad por venir a la iglesia, le estás enseñando a tus hijos que no hay nada más importante que Dios y su palabra. Pero si cualquier cosa, cualquier actividad te saca de venir a la iglesia, entonces el mensaje que le das a tus hijos es que Dios y la iglesia son opcionales. Y al rato, cuando el niño crece, cuando ya es adolescente y toma sus propias decisiones, te dice: ya no quiero ir a la iglesia. Y tú dices: ¿pero por qué? Porque tú me enseñaste que la iglesia era opcional. 1, 2, 3. ¿Me sigue? Ok. Concepto erróneo de maldición. Escucha. La palabra maldición tampoco aparece en ningún lado de los textos bíblicos. Los que enseñan sobre maldiciones generacionales quisieran ver la palabra maldición en lugar de la palabra maldad, que es una cosa totalmente diferente. No es lo mismo maldición que maldad. Pero ni en el lenguaje ni en el contexto les permite forzar el concepto dentro del pasaje. La palabra de Éxodo 20:25 es awon. Ya te lo dije, que se traduce como maldad o iniquidad. Mientras que maldición es la palabra arar. Totalmente diferente. Como vemos, tanto el castigo como la maldición sobre las generaciones venideras está ausente en el pasaje. Otro error de los maestros de la maldición hereditaria es ignorar totalmente el resto del pasaje, donde se utilizan o se enfatiza la misericordia de Dios sobre los que le aman y guardan sus mandamientos. Esto automáticamente cancela cualquier pretensión de que un cristiano esté marcado por una maldición ancestral y debe ser liberado de ella. Ojo con esto, no estoy diciendo que no haya que romper alguna atadura en tu vida. No estoy diciendo que no haya que ministrarte si estás atado a algún pecado de iniquidad. ¿Sí me estoy explicando? No estoy diciendo que no necesitas eso. Si en tu estilo de vida fuiste condicionado a mentir, por ejemplo, y aún vienes a Cristo, eres cristiano, pero sigues mintiendo, esa es una iniquidad. ¿Me sigues? ¿Vamos acá? Ok, entonces, sí, para que no se me confunda y no salga de aquí diciendo: ay, entonces no existe la maldición. Espera, vamos más adelante. En la Biblia vemos que solo Dios, escucha bien, ábreme tus oídos, por favor, y pon atención a esto. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya se me acabó el tiempo. Híjole. La próxima semana vamos a seguir, porque todavía necesito entregarte una parte que esta porción de la Biblia va a romper definitivamente el concepto de maldición generacional en tu mente. Quisiera llegar ahí hoy, y si no, la próxima semana. Pero por favor, no te quedes sin escuchar lo siguiente. ¿Vamos bien? En la Biblia vemos que solamente una persona tiene el derecho para maldecir. Mira mi sonrisa. Solamente una persona puede maldecir. Fuera de él, nadie más. ¿Quién crees que es? ¿No escuchó? Lo dices así como que. ¿Quién crees que es? Vamos, ¿quién? Dilo fuerte. Dios es el único que puede maldecir. Los demás pueden decir maldiciones. Y si acaso Dios puede utilizar a alguien bajo su permiso para maldecir, pero solo Dios maldice. Y ojo con esto, porque tenemos una idea muy romántica de la maldición. Pero normalmente la maldición que Dios lanza es para traer juicio, es para enderezar lo torcido. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Israel que iban a venir consecuencias de su desobediencia, iba a traer maldición por medio del profeta Ezequiel? Y es cierto. Después de ese tiempo vino Babilonia, tomó cautivo a Israel y se los llevó. Vino maldición. Pero ¿qué crees? Después del exilio, en su regreso de Babilonia, el pueblo de Israel jamás volvió a ser un pueblo idólatra.
te tengo noticias. Cuando Dios trata con una persona, no es porque la quiera destruir, es porque la quiere dirigir, es porque la ama, y muchas veces a través de su juicio está mostrando amor y misericordia. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre. Si bien cualquiera puede proferir una maldición con sus labios, pero de ahí a que se cumpla, hay un largo trecho. ¿Sabes? Últimamente han venido demonios a atacarme. No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero vino una hace poquito, un miércoles. ¿Cuántos estuvieron aquí un miércoles? A ver, levanta su mano. Vino, ya terminamos la oración y ya estaba. Usted sabe que al final de la oración le pidió a la gente que venga, pase si alguno tiene alguna necesidad. Y vino esta mujer, y desde que venía ahí, cuando empezó, desde que venía por el pasillo, ya venía. Y yo dije, Señor, esta viene con inquilinos ahí al por mayor, y no le pagan renta, ¿verdad? Y cuando se para aquí, entonces ya la cara así le hacía, y ya me dijo, y le pregunté, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Y empezó, y es que yo quiero que... Y empieza, y se empezó, y su cara se le deformó, y literalmente la quijada se le salía. O sea, ¿quién la vio? ¿Quién da testimonio de esto? Y mi esposa estaba ministrando aquí abajo a una persona, hasta se sacó de onda, ¿cierto? Y entonces ahí la mujer, el demonio que traía, viene y me dice, vengo para destruirte. ¿Sí viste, Ramón? Aquí está. ¿Quién más vio esa acción? Ahí está, varios vieron esa acción. Y la verdad, yo lo vi y dije, sí, pues, ¿y cuántos más, cuate? O sea, y la mujer estaba retorciéndose. ¿Te acuerdas? Ale, ¿sí la viste? Oré por ella, la abracé. No tuve miedo. Ay, se te van a transferir los chamucos. No se te transfieren. No inventes. La abracé, le empecé a orar por ella, le ministré, y la mujer fue libre. Se fue libre. En otra ocasión alguien también estaba ministrando a una persona que tenía demonios y dijo, fui enviado para destruir al pastor Omar y a toda la red. ¿Sabes? Escúchame bien. El profeta Balaam fue contratado por Balac para maldecir a Israel. Ya le buscaba de un lado, ya le buscaba de otro, y Balaam no pudo maldecirlo. Eres hijo de Dios, estás cubierto con la sangre del Cordero. No hay ninguna maldición que opere en tu contra. Ahora, ojo con esto. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? ¿Cómo es que al final de cuentas Balaam pudo no cometer su mandato, pero sí pudo desviar a Israel? Bueno, bien simple. Balaam se metió y empezó a influenciar la mente del pueblo de Israel, y entonces la influencia comenzó a hacer que Israel se desconectara y se perdiera en el camino. Entonces, si bien una maldición no te puede tocar, pero eso no significa que no debas de tener cuidado y tener tus puertas bien cerradas. ¿Me sigues? Ok, ¿vamos bien? ¿Sí me estoy explicando? Un texto para terminar. Por ahorita, porque no termina esto, todavía quiero darte algunas más enseñanzas. Proverbios 22:6. Mira lo que dice, subráyalo. Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Wow. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios, por favor. El único que maldice de verdad es Dios. La maldición de Dios, aunque el término suene feo por la fuerza de la costumbre, es una revelación de su justicia que afirma su derecho a exigir completa obediencia a los humanos. El único que realmente se reserva el derecho y poder de maldecir es Dios. Pero una maldición de parte de Dios es totalmente diferente al concepto pagano mágico de la palabra maldición. Porque ese es el problema, amados. Hemos mezclado el paganismo y pensamos que la maldición tiene un concepto mágico. Esta fue una idea de Babilonia. Ten cuidado. Entonces,
Dios es totalmente diferente al concepto pagano mágico de la palabra maldición. El primer uso de la palabra hebrea arar ocurre en Génesis 3:17, donde Dios dice: maldita será la tierra, y comenzó a pronunciar maldiciones sobre el pueblo, sobre la humanidad. Es un pronunciamiento de juicio sobre aquellos que quebrantan un pacto. Maldición en el contexto bíblico es una expresión de la justicia de Dios que se aplica sobre alguien o algo que como consecuencia de una decisión personal e intencional de desobediencia contra Dios, y que el hombre toma haciendo uso de su libre albedrío. Dios entonces pone distancia entre él y el pecado. Ahora, antes de ir a ejemplos de iniquidades, porque esto fue solamente la maldición, pero vamos a ir a ejemplos de iniquidades. Pero antes de eso, y ya para terminar, y la siguiente semana voy a terminar esto. La siguiente semana no. Entonces acompáñame, ahora sí, entonces, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Ayúdenme por favor, multimedia, lo quiero leer con ustedes. Ezequiel capítulo 18, verso 1. Ya si con esto no entiendes, híjole, entonces no sé. ¿Qué versión estás poniendo, Alexis? NTV. Mira lo que dice: luego recibió otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? ¿Seguimos leyendo? Mira lo que sigue leyendo: tan cierto como que yo vivo, ¿quién lo dice? El Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Wow. Siguiente. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. Siguiente. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo. No se queda con objetos entregados en garantía por deudores. No les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados. Presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros, y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. Pero supongamos que ese hombre del que acabamos de hablar, tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda. Pero supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Ese hijo se niega a rendir culto a los ídolos en los montes y no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba, da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados, ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios. Dígame, si no echa por tierra totalmente la doctrina de la maldición generacional. Vamos, ¿están conmigo o no?
¿Sí leyeron el mismo pasaje? Es más, en su casa siga leyendo todo el capítulo 18 de Ezequiel. Todo el capítulo, léelo en tu casa y te vas a dar cuenta. Dios va a arrojar luz en ese sentido. Ahora, pero ¿y qué de las iniquidades? Entonces, ¿esas sí se aplican? Sí. Porque son tendencia a hacerlo. Pero no es lo mismo, ya vimos que no es lo mismo una iniquidad que una... ¿Sí queda claro? ¿Aprendimos algo ese día? ¿Por qué no se pone en pie, por favor? No terminé, ¿ok? Todavía le cuelga mucho esto. Y vamos a seguir aprendiendo porque seguramente mucho de lo que tú estás haciendo es producto de un hábito que aprendiste de tus padres. Y tenemos que romperlo en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Quiero que hagas esta oración conmigo. Quiero que digas: Señor Jesús, dilo fuerte: Señor Jesús, te doy tantas gracias por exponerme a la verdad de tu palabra, quitarme la venda de los ojos y entender que mis padres, con sus defectos, con sus errores, con sus debilidades, fueron ya juzgados por ti. Y yo tengo que dar cuentas por mis propias acciones. Así que te pido, en el nombre de Jesús, ayúdame a vivir una vida íntegra, recta, santa delante de ti. Yo reconozco que tengo muchas luchas. Yo reconozco que hay patrones de iniquidad que me atraen y que identifico como parte de mi legado. Pero hoy entiendo que no son maldiciones. Tú has roto toda maldición. Hoy te pido, en el nombre de Jesús, ayúdame a ser libre de toda iniquidad y de toda transgresión y de toda atadura que por la negligencia y el testimonio de mis padres heredé por haber visto cómo ellos actuaban. En el nombre de Jesús, hoy expongo delante de ti todas mis luchas y confío plenamente en que tú me ayudarás para vencer cada una de ellas. En Cristo Jesús. Amén. Ahí con tus ojos cerrados voy a hacer una oración especial por ti. Espíritu de Dios, hoy te pido, habla a cada uno de tus hijos y revélales cuál es la iniquidad que su familia ha practicado. ¿Qué es lo que ellos vieron de sus padres que ellos siguen haciendo como si fuera algo correcto, pero a tus ojos es algo totalmente dañino? En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, llévanos a descubrir y a entender por qué es que luchamos con tantas iniquidades, por qué es que nuestros antepasados le dieron tanto derecho legal al diablo a través de esos pecados, y ayúdanos a vencer cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien que glorifique y exalte el nombre de Dios. Centro Cristiano Amigos.